Hebreos 5:13 dice: cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. El capítulo 14.3 de la Confesión de Londres de 1689 dice sobre ese tema así, abro comillas: esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Cierro comillas. Bien, en esta enseñanza vamos a estar viendo que es posible construir una seguridad de la salvación individual. Pero a la vez vamos a estar viendo que aún el más inseguro y débil de entre nosotros, si tiene una fe salvadora, es hijo de Dios. Así que aunque existen niveles de fe, si me permiten la expresión, todos los niveles de fe son salvadores, ¿sí? Porque independientemente del tamaño de la fe que tengamos, es una fe genuina. Bueno, la fe salvadora que hemos recibido no solo puede crecer y fortalecerse, que es otra cosa, también puede debilitarse. Muchas veces la fe puede sentirse pequeña. No obstante, insisto, sea pequeña o débil, grande o fuerte, es genuina y es vencedora, por una razón especial, porque se construye sobre Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Así que en Él toda la fe de nosotros, la que es pequeñita, la que es grande, la que ha sido probada, la que está pasando por cuadros de negligencia, bueno, esa fe construida sobre Jesús, genuina, es victoriosa, salva y puede madurar para la gloria de Dios. Tenemos el caso acá de los hebreos, ¿no? Los hebreos era una iglesia que tendría varios años de haber sido establecida, y vemos que la membresía, por lo menos en la gran mayoría, se encontraban siendo inmaduros, todavía necesitando leche, siendo incapaces de alimento sólido, dice el apóstol. Y él luego les dice, es que el alimento sólido es solo para los maduros. ¿Quiénes son los maduros? No los que tienen más tiempo en la iglesia, no son los que tienen más número de veces leída la Biblia. Los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento espiritual, ¿sí? Los que han adoptado buenas costumbres. Bueno, un tema que providencialmente vimos hace poco también. Estaremos viendo ese tema en 2 puntos. Primer punto, niveles de fe. Y en el segundo punto veremos una fe fuerte. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, niveles de fe. Entonces, desde un punto de vista objetivo, la fe salvadora tiene su razón de ser en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, es precisamente eso lo que nos salva. Y es precisamente eso en donde nuestra fe es genuina, ¿sí? Cuando estamos unidos a Cristo, esa fe genuina puede crecer, puede desarrollarse. ¿Se acuerdan como el ejemplo bíblico de la savia que alimenta las ramas? Bueno, toda rama que está injertada a la vid, con ese la rica savia, la nutrición que hay en la conexión, en la unión con la raíz, con la vid, bueno, así es como crecemos nosotros, por estar unidos a Cristo. Pero si hacemos un análisis de la fe desde un punto de vista subjetivo,
es decir, desde analizando a la persona como tal. Objetivamente, nuestra fe tiene valor porque está basada en Cristo. Él es el que le da valor a nuestra fe. Eso es lo que salva. Nosotros es algo así como que no es la fe la que salva, sino aquel a quien se deposita esa fe. ¿Sí? Pero desde un punto de vista subjetivo, la fe de nosotros se ve a veces chiquita, a veces se ve como creciendo, otras veces se ve madura. O sea, la fe puede ser fortalecida en la medida en que desarrollamos las virtudes cristianas. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro 1:5, cuando decía: ustedes, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Pedro había hablado de las 7 virtudes y él las dibuja como si fuera una construcción, algo como añadiendo fundamento sobre fundamento, en el sentido de que sobre esa fe seguimos añadiendo más virtudes. ¿Sí? O sea, desde un punto de vista subjetivo, la fe puede crecer, puede verse más grande. ¿Sí? Así que sí, hermanos, toda fe genuina puede crecer, debe crecer. Pero, como veíamos en Hebreos 5, no todos los creyentes, aunque sean genuinos, tienen el mismo nivel de fe. Y aquí no se va a tratar de ahora promover una especie de clasismo en la iglesia, como que, bueno, acá están los de más fe, los de menos fe son estos, los de más fe son los más prósperos, los de menos fe son los que tienen más pruebas, los que tienen más fe son los que tienen dones, e incluso pueden llegar a hacer milagros o hablar lenguas, y los que tienen menos fe son los que ahí con mucha dificultad hasta por lo menos leen la Biblia. No, ese tipo de distribución de gente no la estamos referenciando en ninguna manera. Aquí lo que decimos es que sí, todos los creyentes genuinos poseemos diferentes niveles de fe en proporción a esas virtudes que hemos añadido o no, a esos medios de gracia que hemos usado o no. Bueno, ¿es bíblico hablar de niveles de fe? Usando esa expresión, niveles de fe, no me agrada mucho, pero pues no me vino a la mente otra. Pero la idea es esta. Veámoslo en la Biblia. Pensemos en un caso. Pensemos en el caso de alguien del Nuevo Testamento. Simón Pedro. Para ninguno es un secreto todo el proceso por el que él tuvo que pasar, ¿no? Para llegar a ser un hombre maduro espiritualmente. Hemos estudiado la vida de Pedro. Vimos cómo empezó siendo ese pescador impulsivo. Y lo vimos luego en Segunda de Pedro como un pastor que está tan preocupado por sus ovejas que no le importa que lo pueden matar al otro día. Vemos a un Simón en los evangelios que varias veces se le dijo hombre de poca fe. Mateo 14:31. También en Mateo 6, Mateo 8, Mateo 16. O sea, por lo menos se le dijo hombre de poca fe 4 veces. Poca fe. Pero luego en 2 de Pedro 1:12, por mencionar un versículo de la segunda carta, usted lee ahí a un hombre maduro, lleno de sabiduría, que usted nota que es el mismo, la misma persona, pero este de acá de 2 de Pedro es un hombre hecho y derecho, piadoso, mejor dicho, ya en un nivel, ¿sí? Eso es lo que queremos expresar en esta enseñanza. Dense cuenta, en ambos niveles, en los evangelios, en Mateo 14, el hombre de poca fe, o en 2 de Pedro 1, en ambos casos, en ambos ejemplos, en ambos niveles que menciono, la fe era genuina. La fe de Pedro en Mateo 14 era una fe salvadora, aunque era poca fe. Creía en el Señor Jesús. La fe de 2 de Pedro es una fe salvadora. O sea, podía esta ser pequeña y esta ser grande, pero en ambas era una fe genuina.
Por lo tanto, es una fe salvadora. ¿Sí? Muchas veces confundimos, hermanos, la seguridad de la fe con la fe. Muchas veces confundimos la madurez de la fe con la fe. ¿A qué voy? A que a veces, por decir algo, yo no sabía sobre la cristología bíblica de lo que hemos aprendido en la iglesia local exponiendo Hebreos, por ejemplo, o la serie de Cristo el Mediador. Entonces siento que ahora sí tengo fe, antes como que no era una fe genuina. No confunda las cosas de esa forma, porque a esta fe que nos fue dada podemos añadirle virtud, conocimiento, y esta fe va a seguir creciendo. Pero no significa que porque hoy aprendimos algo maravilloso sobre el Señor, antes, como no lo sabíamos, no teníamos verdadera fe. ¿Me comprenden a lo que voy? No subestimemos la fe, hermanos, tanto la pequeña como la grande, como aquella que está nuevita, apenas aprendiendo lo básico, o aquella que ya digiere sólido. Ambas son genuinas, ambas salvan. ¿Sí? En el caso de Pedro, Pedro no fue más hijo de Dios en segunda de Pedro. No fue mejor justificado cuando redactó la última carta. De hecho, era igual hijo de Dios, igual de justificado cuando escribió segunda de Pedro que cuando negó al Señor. ¿Sí? Es el mismo hombre salvo. Solo que comparamos y ya lo vimos en su máximo nivel. Otra vez, si me permite la expresión. Entonces, esto nos enseña. Bueno, recuerdo un texto antes de seguir adelante, Mateo 17:20. ¿Se acuerdan? Jesús dijo: de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, ¿se acuerdan? Le dirán a este monte, ¿sí? Fe como grano de mostaza. Pues todos sabemos, el grano de mostaza es muy pequeñito. Esa es la idea del Señor. La fe genuina, aunque sea pequeñita, es genuina, es salvadora. Como esa fe también, que ya es tan grande, que es madura. Bueno, eso nos enseña que la fortaleza de nuestra fe nada tiene que ver con la edad del creyente. ¿Cuántos años tiene usted según su cédula de ciudadanía? Eso no dice nada de la condición de su fe. Ni siquiera el número de años de profesión religiosa. Es que yo soy cristiano, me identifico como evangélico. Hace por lo menos unos 20, 30, 15, no tiene tampoco nada que ver. Y es más, tampoco tiene que ver el tamaño de la fe en nosotros con la cantidad de buenas obras que hagamos. Puede haber alguien que hace muchas buenas obras y no tener fe genuina, por ejemplo. Y mucho menos significa que es que como yo ahora tengo tantos años en el Evangelio, he entendido tanto la Biblia, mi fe es tan grande que ya me di cuenta que pues uno puede pecar de vez en cuando. O sea, ya para esas personas la madurez es como un relajamiento. O sea, porque ya no lo toma como tan a pecho. Es una fe que lo lleva a vivir un cristianismo fresco, relajado. Bueno, eso tampoco tiene que ver con la madurez espiritual. Hay un autor, Waldron, cuando habló de las cualidades de la fe salvadora, mencionó estas cosas que quiero compartírselas. Él menciona 3 cualidades para notar una fe genuina. Primera cualidad: la fe falsa tiene convicciones y compromisos someros y superficiales. La fe salvadora tiene la unión con Cristo como la prioridad suprema sobre los demás compromisos y uniones. Primera característica: la fe salvadora coloca a Cristo como lo primero, así tenga que renunciar a, como vimos el miércoles, a una relación sentimental ilegítima, a un trabajo pecaminoso, a unas creencias falsas. O sea, porque la fe genuina coloca a Cristo de primero. Segunda: mientras la fe falsa mantiene una negativa consciente e impenitente a obedecer los mandatos de Cristo,
La fe genuina recibe todas sus palabras como verdaderas y dignas de sometimiento. En otras palabras, sí, la fe verdadera aprende y obedece lo que Cristo le habla. La fe falsa se le muestra en la Biblia, se le exhorta con la Escritura, se le enseña con la palabra y la persona dice que no. No es así. No es así. Yo tengo otra forma de ver las cosas. Y se le está mostrando y no acepta. Se le muestra que el mismo Cristo que dijo de amar al enemigo, a los enemigos, orar por los que nos persiguen, bueno, es el mismo que dijo, si tu hermano pega contra ti, ve con él, háblale, y si no te oye, lleva a los testigos, si no escucha a los testigos, díselo a la iglesia. Es el mismo Cristo, el mismo que dio los mandamientos. ¿Sí? Y tercera cualidad que nota este autor: mientras la fe falsa puede ser temporal y siempre infructuosa, la fe genuina no solo permanece, sino que es fructífera en buenas obras. Tercera cualidad de la fe salvadora: es una fe que no solamente es de alguien que persevera, se le ve constante, sino que también es alguien que se le ve que produce para la gloria de Dios. No solamente hay cambios en su vida afecta para bien a otros. Bueno, entonces en ese primer punto vimos que efectivamente la Biblia enseña que existen niveles de fe. Y aunque la fe pequeña salva, porque es genuina, porque se deposita en Cristo, esa fe genuina puede crecer, puede madurar, debe madurar. Pasemos al segundo punto, profundizando un poco más en este tema de la fe fuerte. ¿De qué sirve, hermanos, saber que tenemos una fe fuerte? Bueno, le aseguro que la fe fuerte no tiene nada de orgullo. O sea, no tiene que ver con que es que mi fe es muy fuerte y empezar como a sentirnos arrogantes por ello. No, la fe fuerte no se jacta de esa forma. Como ya vimos, una fe pequeña es tan vencedora en Cristo como una fe fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo es su autor. Se construye sobre Cristo, se nutre de Cristo. Cristo es el que la desarrolla, ¿sí? Por eso es que esa fe salva. Segunda de Pedro 1:1, allá en ese texto el apóstol Pedro dice algo muy bello, que también deja ver eso que estamos diciendo, que tanto la pequeña o la nuevita como la madura y la que lleva años de madurez son preciosas. Dice 2 de Pedro 1:1 que la fe de los que iban a leer la carta, de los destinatarios originales, era igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está hablando Pedro como un apóstol y está diciendo: esto se lo escribo, gracia y paz a todos ustedes que tienen la fe, esa fe que es igualmente preciosa que la de nosotros. ¿Capta lo que está diciendo Pedro ahí? Que su fe es tan valiosa y salvadora y genuina como la de los 12 apóstoles. ¿Se dan cuenta? Igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol allá. De todas formas, como vimos más abajito en 2 de Pedro 1, exhorta a los hermanos a que crezcan en esa fe. Añádanle virtud, conocimiento, ¿sí? Y todo lo que ya leímos. Veamos otro caso bíblico de fe fuerte. Vimos ahora el caso de Simón Pedro. Ahora veamos otro caso, un caso absolutamente reiterado en la Biblia, el de Abraham. Leámoslo, Romanos 4:19. Romanos 4:19. Dice: y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni el amortecimiento de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, antes fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Dense cuenta, eso es una fe fuerte. Vuelvo y digo,
La fe fuerte no tiene que ver con cuántos años se tiene en la iglesia o cuántas veces ha leído la Biblia. La fe fuerte es esto que está acá con el caso de Abraham. Piénselo. Siendo tan viejo, su esposa es anciana, es estéril, y Dios le prometió un hijo, y aún así no lo duda. Esa es una fe fuerte. No dudó de la promesa que dice el apóstol, sino que se fortaleció. Y le daba gloria a Dios, o sea, como dándole gracias por algo que era humanamente imposible de tener. Como una especie de gracias por anticipado. De algo que él daba por hecho que Dios se lo iba a dar, porque él fue el que se lo dijo. Esa es una fe madura. Una fe que no vacila en sus convicciones por las circunstancias que nos rodean. Esa es la fe madura. Puede estar el mundo destrozándose al lado y la persona confía en el Señor. Puede la persona estar así, un viejo estéril, con una mujer vieja y estéril, y confiar en el Señor que les va a dar un hijo. Esa es la fe madura. Hebreos 10, 22. Bueno, si quiere, anótelo, 10, 22 al 23. Esta fe madura, Efesios 6, 16, la compara con un escudo, ¿se acuerdan? El escudo de la fe, que detiene todos los dardos de fuego del maligno. Es una fe ya tan fortalecida que cuando Satanás quiere lanzar dudas, quieren venir pensamientos de incredulidad, cuestionamientos capciosos. Es una fe tan fuerte que todo lo recibe como en un escudo y no le hace ningún daño. Esa es una fe madura. Primera de Juan 5:4. Quizás este sea el texto más diciente sobre todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Primera de Juan 5:4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? La fe de nosotros vence al mundo, no por la dignidad o la grandeza o las obras que hace, sino por la persona en la que se construye esa fe, el Hijo de Dios. Eso sí, hermanos, estamos reiterando que la fe puede crecer, puede ser madura. Estamos viendo las características de esa fe madura que hasta vence al mundo. Pero no se puede negar también, Santiago 2:14 dice que esa fe genuina siempre va acompañada de obras. Que ese tema lo estaremos estudiando después, el tema de las buenas obras. Pero no son obras ocasionales, como el de la persona que quiere calmar su conciencia. Acabo de hacer algo mal, entonces espera algo bueno para empatar. No, esta fe siempre va acompañada de obras, pero son obras hechas con solicitud. Hebreos 6:11. Lo estaremos estudiando en el culto si el Señor nos permite. Dice allá el apóstol: deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se dan cuenta? Hacían buenas obras, pero no eran obras que hacían antes, sino que todavía las estaban haciendo. Entonces dice el apóstol: y quiero que muestren esa misma solicitud hasta el fin. Esa es la fe salvadora. Cuando un creyente, hermano, tiene este tipo de fe, este tipo de madurez espiritual, ese tipo de creyente puede construir la seguridad de la salvación. Estar seguro de que él es un hijo de Dios que tiene vida eterna. Puede estar seguro de eso. Puede tener fortaleza en su esperanza viva. Pero el creyente que no tiene una fe madura, que es débil y tiene una fe pequeña, tiende a ser el creyente más inseguro. Es de esos que se examina a sí mismo y siempre va a encontrar pecado, pero él se examina a sí mismo y dice: de pronto yo ni sea salvo,
y se sigue mirando en el corazón y se condena a sí mismo, dice que no es digno, mejor dicho, se condena solo. Esa es una fe inmadura, pequeña, insegura. De todas formas, vale anotar algo. La falta de seguridad personal no es sinónimo de fe falsa. Él puede sentirse inseguro, pero si tiene fe, es fe genuina y por lo tanto salvadora. Habrá muchos inseguros en la fe que estarán en el cielo, porque no los salvó a ellos su seguridad, no los salvó a ellos qué tanto hacían o cómo eran, no, los salvó fue Cristo. ¿Sí? Y de todas formas, quizás alguno de nosotros no tiene la fe pequeña o la fe insegura, y podemos sentirnos que es una fe firme, una fe grande, una fe madura, pero sepan que esa fe madura puede verse debilitada, puede verse atacada. La fe más fuerte de todas puede ser atacada. Tan solo veamos el caso de Moisés. ¿Quién se puede comparar con este hombre piadoso? Pero a los últimos días de su vida comete un pecado que parece que nubla todo lo que hizo antes. ¿Sí? Una fe fuerte puede ser atacada y puede ser debilitada. La fe pequeña, uno la ve como que tropieza, como que trastabilla, se siente apocada. Pero esa fe pequeña o la fe grande de un Moisés, de un Pedro, bueno, ambas fe son apreciadas por aquel que la dio y la sostiene. Y la fe más pequeña tiene una naturaleza superior a la fe falsa. Claro, la fe de un nuevo creyente es verdadera, más gloriosa que la falsa fe de un apóstata que fingió grandeza por muchos años. Pueden haber personas, mejor dicho, que muestran que tienen una fe grande y han sido hasta populares en el mundo cristiano, y a los tantos años se les ve, mejor dicho, descalificándose a sí mismo, yéndose a la apostasía y hasta convertirse en enemigos del evangelio. Esa fe siempre fue falsa. Y la fe del nuevito, esa fe genuina que está apenas creciendo, bueno, esa fe es más gloriosa que esa fe fingida de muchos años que parecía ser grande. Bueno, para terminar les voy a decir dos conclusiones y después les doy espacio para que hagan preguntas. Primera conclusión. En Mateo 8 el Señor dice unas palabras muy impactantes, únicas. Él va recorriendo un cierto lugar, alguien le pide el favor de sanar a otra persona, y ¿se acuerdan? Le dice que no tiene que ir a la casa, que con solo la palabra lo diga, que él sabe que va a ser sano. Cuando el Señor escucha eso, Mateo 8:10 dice: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. ¿Cuánto quisiéramos una fe tan grande como esa que mereció la maravilla del Señor? Quisiéramos ese tipo de fe. Con todo, hermanos, si tenemos una fe fuerte, no implica que no pueda ser debilitada. ¿Cómo puede ser debilitada una fe fuerte? Bueno, por el descuido, caídas constantes en el pecado, relajamiento espiritual, negligencia, pereza, no estar atentos a la palabra. De todas formas, aunque nuestra fe sea atacada o sea zarandeada como hizo Satanás con Pedro, tenemos una promesa hermosa a nuestro favor. El Hijo intercede por nosotros. El Padre nos dio promesas y el Espíritu Santo nos cuida. Así que nuestra fe puede llegar a ser atacada, zarandeada, pero no va a ser atacada de tal modo que apostatemos. No es posible, porque nuestro Dios Trino nos está preservando. Y segunda conclusión, junto con esta, Dios va a usar su palabra, Dios va a usar la comunión con los hermanos, Dios va a usar las aflicciones
para hacernos ver la real condición de nuestra fe. Nuestra real condición de la fe no se mide en cómo usted se siente. Es que yo me siento que como que no, como que me falta tanto, o no, me siento muy fuerte. O sea, si viene una prueba, yo confío que, mejor dicho, no son las palabras de nosotros las que miden la fe. Es la palabra, la comunión con los hermanos, cómo podemos soportarnos, perdonarnos. Bueno, ahí es donde se ve dónde está la fe. Y también cuando pase pruebas, dificultades, aflicciones, ahí es donde se ve el tamaño de la fe, no en sus sentires, no en sus palabras. No. Ninguna cosa creada podrá separarnos de la fe. Nada podrá vaciarnos de la medida de la fe que nos fue dada. Nada podrá destruir la obra que el Dios Trino comenzó en nosotros. Esa es la seguridad de nuestra fe, la fuerza y la perseverancia. Amén. ¿Tienen preguntas? Tenemos un espacio de unos 10 minutos para ello. Yo sé que la madurez espiritual o la madurez en la fe lleva a ver quizá un cristiano como el apóstol en segunda de Pedro, ¿sí? Diferente a un apóstol diferente, y eso se nota en las oraciones también y demás, pero no es diferente, ¿cierto? Mientras haya una fe, porque es que en nuestra confesión también se enfatiza mucho el tema de la fe salvadora, él lo dice. Lo que usted decía ahorita, tener fe genuina es tener fe salvadora, sea que sea madura o no madura, pero eso es salvadora. ¿Sí es así? El hermano pregunta sobre la oración con fe, ¿sí? Que si hay cierta diferencia en la oración que hace con fe una persona madura a la que hace una persona de pronto con la fe más pequeña, ¿sí? O un creyente menos maduro, ¿sí? Más por ese lado va la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, para que me entienda mejor, pastor, hablábamos, por ejemplo, cuando se oraba por un enfermo, ¿sí? Entonces, que la fe, ¿cómo se llama? La oración con fe era estar seguros de que el Señor iba a escuchar y que podía hacer un milagro en esa persona, ¿sí? Entiendo. Entonces él pone el ejemplo de los enfermos, orar con fe por un enfermo, que si la persona es sanada, el enfermo es sanado, entonces se puede ver que Dios escuchó esa oración porque se hizo con fe. Bueno, es que bien. Todos los que son hijos de Dios oran con fe, porque el hecho que están orando es una respuesta a que tienen fe. ¿Sí? Creen en Dios sin haberlo visto. Confían que Él los oye y les responderá conforme a sus promesas. Eso de por sí ya es fe. Por lo tanto, el cristiano neófito, nuevito, pequeñito en la fe, recién parida, una oveja recién parida, es escuchada cuando ora, igual que el creyente maduro como segunda de Pedro o como Moisés. ¿Sí? Tristemente, debido al pentecostalismo del siglo pasado, se piensa que la oración con fe depende de los resultados. O sea, algo así como que, bueno, yo hice esta oración y el Señor me respondió. Yo vi que se dio lo que pedí, entonces lo hice. Él lo respondió porque yo lo hice con fe, ¿sí? O sea, califican su oración con base en los resultados y por si fuera poco se roban el crédito. Porque es que Dios respondió porque él tuvo fe. ¿Sí? O sea, la fe de él, su testimonio es tan bueno que Dios le dijo que sí. ¿Sí? O sea, roba el crédito de lo que le pertenece al Señor. No, hermanos, realmente Dios escucha todas las oraciones de sus hijos. Todas las oraciones de sus hijos se hacen con fe de por sí. Así que no podemos calificar
las oraciones de nosotros con base en lo que se dé o no se dé. Puede uno orar por un enfermo, puede orar uno por una situación económica, puede uno orar por un deseo del corazón y Dios decir no. Y Dios sigue siendo glorificado, nosotros seguimos teniendo fe genuina, ¿sí? No hay ninguna diferencia en ello. Entonces, como el hermano mencionaba, es verdad que la forma como oramos refleja la condición de madurez en la que estamos, ¿sí? No es lo mismo la oración de un nuevo cristiano, aunque es genuina, no es lo mismo comparado con la oración de un creyente maduro. Ambas son genuinas, pero se nota cuál de pronto es más madura que la otra. Pero ambas las escucha el Señor por la intercesión del Espíritu Santo. ¿Algo más? Sí, pues, explico un poco mejor la situación. Digamos que cuando uno comienza a conocer por primera vez del Evangelio de Cristo, Entiendo. Bueno, la pregunta es sobre la relación que hay entre básicamente la condición de la comunión con Dios y la fe, que cuando hay alejamientos de esa relación cercana con Dios empiezan a haber complicaciones, ¿sí? Empiezan a ver como a verse esa fe debilitada, ¿sí? Tiene razón, eso es algo natural. Todos los creyentes que han sido añadidos al cuerpo de Cristo debemos pasar por pruebas. Vamos a pasar por dificultades, aflicciones y tribulaciones, como el Señor nos anticipó. Pero nuestra firmeza y nuestra fortaleza en el momento de la prueba dependerá de la condición espiritual en la que esté en ese momento. Por eso es lo importante de tantas veces que el Señor dijo, velen, estén atentos, ¿sí? Oren sin cesar, ¿sí? Es precisamente por eso, porque la prueba llega de cuando uno menos lo espera. Entonces, si estamos fuertes en la fe en ese momento, la prueba no, va a ser más llevadera. La razón por la que a veces resulta complicada alguna situación o resulta difícil retomar ciertas prácticas piadosas, bueno, es precisamente porque esa fe se está viendo no solo atacada, sino se está viendo debilitada. Es una fe que se halla desnutrida, se encuentra prácticamente inofensiva ante las situaciones que la providencia está trayendo. Entonces, la manera de trabajar ello es escuchar las exhortaciones que el Señor dirige a creyentes que se encuentran en ese tipo de estancamiento. Por ejemplo, Hebreos 5:11 hasta 6:8, toda esa sección de la exhortación es muy fuerte. Dice, ustedes llevan tanto tiempo, pero se han vuelto tardos para escuchar. Ya debían ser maestros, pero toca volverles a repetir lo otro, ¿sí? ¿Se acuerda de eso de Hebreos? Dice, dejen ya los rudimentos, y empieza a decir, porque aquellos que se apartaron y apostataron del Señor, no es posible que se arrepientan, pero confío que ustedes puedan no solamente retomar, sino desechar esa pereza que ha sido como la razón por la que, negligencia, por la que se han estancado de esa manera. Entonces, la forma de trabajar esa fe es precisamente acercándose a los medios de gracia,
con la compañía de la iglesia, ¿sí? La iglesia local puede brindar ese calor necesario para que un carbón que está a punto de apagarse pueda volverse a avivar. Bueno. ¿Otra pregunta? Y última pregunta. El hermano pregunta sobre el lugar de la fe en la gloria. Es una pregunta escatológica. Primera de Corintios 13, 12 al 13 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe siempre va a permanecer. De hecho, las tres virtudes cristianas son estas: fe, esperanza y amor. Las tres van a permanecer siempre. Aunque la más grande sea el amor, la fe también va a estar presente. ¿Cómo vemos la fe hoy? Bueno, porque a través de la fe contemplamos a Dios como por un espejo, es decir, a veces no directamente, no podemos verlo directamente, sino a través de la fe, ojos de fe. Pero en la eternidad esa fe seguirá viva, porque de una u otra manera veremos el rostro del Cordero, y en el rostro del Cordero podremos contemplar al Padre, pero directamente al Padre nunca podremos verlo, ¿sí? O sea, siempre va a estar presente la fe, aún en la gloria, aún en la eternidad.